A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. En medio de fuertes señalamientos de irregularidades, fraude y sobornos, la primera vuelta electoral en Guatemala tuvo como desenlace que disputen la segunda vuelta Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. ¿Cómo ha sido el proceso electoral en comparación a otros realizados en Guatemala? ¿Por qué se dice que el país vive unas elecciones inéditas? ¿Qué representa Sandra Torres y Bernardo Arévalo para la población de Guatemala? Este es el tema, amigos y amigas, que vamos a abordar en este espacio de análisis del Directo al Grano que transmitimos a través de Radio Progreso y a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Y para hablar de este tema tenemos en esta ocasión el privilegio de conversar con Úrsula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, compañera cercana también al trabajo que realizamos en Radio Progreso, y el ERIC ha integrado la red jesuita con migrantes y la hemos tenido también ya en otras ocasiones en estos espacios de análisis. Úrsula, muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros y nosotras. Bienvenidas a este espacio de Directo al Grano. Bueno, mucho gusto siempre saludarles a Radio Progreso y pues a la ciudadanía que escucha, ¿verdad? Siempre muy cerca también del proceso político y social que lleva Honduras. Gracias. Para iniciar, nos gustaría que nos contara, Úrsula, qué ha tenido de diferente este proceso electoral que se está viviendo ahora mismo en este país hermano. Bueno, quizás brevemente decir que venimos de una coyuntura del 2015 para acá que marcó, digamos, mucho de este proceso electoral en varios sentidos. Uno de ellos es que se develó a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en estos años especialmente, ¿verdad? Que vivíamos en una situación de un Estado cooptado eh, a través de distintos procesos legales que CICIG inició, la develación de casos, ¿verdad? Alrededor de 64 casos que daban por develado la existencia de redes económicas y políticas ilícitas que condicionaban el accionar del Estado guatemalteco para poder generar políticas públicas, para poder generar inversión y para poder generar acciones que beneficiaran a la población en general. Ahí esa coyuntura lo que permitió fue que la ciudadanía saliera a las calles, ¿verdad? A fortalecer este proceso y bueno, ustedes ya conocen cuáles fueron los desenlaces. Uno de ellos muy importante, pues fue que el gobierno de Otto Pérez Molina terminara finalmente en la cárcel, ¿verdad? Junto a su vicepresidenta, más muchos otros funcionarios también en el 2015-2016. Pero posterior a ello vivimos un proceso de regresión que inició en el 2017 y que terminó con la salida de CICIG y la anulación de algunos procesos legales que esta comisión había iniciado, así como también el exilio de muchos fiscales, jueces, periodistas y también activistas sociales que estuvieron en todo este proceso anticorrupción. Eh, de esa coyuntura vivimos dos procesos electorales, ¿verdad? En el 2016 llega un outsider, que es el señor Jimmy Morales, que lamentablemente la población en ese momento ubicó como una persona que estaba fuera del sistema político tradicional y que iba a mantener esa lucha contra la corrupción. Eso lamentablemente fue una equivocación porque efectivamente el señor Jimmy Morales fue quien terminó con el accionar de CICIG. Y posteriormente en el 2019
ya vivíamos un proceso electoral bastante deteriorado, muchos partidos políticos que no representan a la ciudadanía y que lamentablemente se siguió generando la práctica del financiamiento electoral ilícito por diferentes vías y ya estábamos en un proceso de cooptación del Estado. Entonces llega a la presidencia el señor Yamatei y él profundiza la crisis de cooptación del Estado, ¿verdad? Él y su equipo, y por supuesto esto se da muy de la mano, no solo desde el Ejecutivo, también desde el Legislativo y también desde el ente donde inicia el proceso de justicia, que es el Ministerio Público, así como el organismo judicial también representa buena parte de esta cooptación en este momento del Estado. Y es por eso que la ciudadanía entonces se queda sin poder manifestarse, ¿verdad? No solo por el temor que generó las acciones de represión, sino también porque se ve casi como maniatada, ¿verdad? Ya mi acción no va a generar ningún cambio. Si salgo a las calles, igual somos pocos, ya la ciudadanía mayoritaria también, recordemos que está en un proceso de cotidianidad donde tiene que garantizar su sobrevivencia. Entonces, frente a esa situación, este sistema de cooptación siguió funcionando y siguió profundizándose. Y la idea era que este proceso electoral que es en curso respondiera a esa misma cooptación. Y de hecho así fue. Toda la convocatoria, llegaron más de 25 partidos políticos, de esos 25 quedaron 18. Ya estando en plena convocatoria, se saca a 3 partidos políticos de la contienda electoral, que son los partidos que posiblemente iban a amenazar al régimen de cooptación e impunidad. Uno primero de ellos estaba encabezado por la compañera Telma Cabrera, de origen indígena, que alrededor de ella se tenía un movimiento campesino y social que le respaldaba, así como el vicepresidente, que era el anterior procurador de derechos humanos. Y posterior de que se le sacó a ellos, también existió otro outsider, que era el señor Pineda, donde la población nuevamente se iba a equivocar, porque este señor también de alguna manera está vinculado a sectores que mantienen este proceso de corrupción e impunidad, y un tercero que es el señor Roberto Arzú, que también se manifestó como un opositor al régimen y que pertenece a la familia que tiene la alcaldía municipal en Guatemala, digamos que es una alcaldía que tiene ya más de 30 años de estar en el poder. Sin embargo, él se manifestó también en contra del sistema, alejándose de la posición familiar que iba a la contienda electoral por la alcaldía capitalina. Entonces, Para, ujú. en ese marco, es que íbamos a tener unas elecciones seguramente que iban a profundizar este régimen, ¿verdad? Ya estaban por fuera los principales candidatos que estaban punteando y quedaban candidatos muy pequeñitos como Semilla, como otra expresión Voz, URNG Maíz, ¿verdad? Que nunca levantaron en todas las encuestas, ¿verdad? Llevaban muy pocos votos, digo, muy poca percepción de la población que podía llegar a una segunda vuelta. No Sí. sé, usted quería preguntar algo, perdón. Bueno, para los amigos y amigas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestra red social en Facebook, la CICI es esa Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad que operó en Guatemala un tiempo, pero que salió de Guatemala a raíz de las presiones de los grupos De las económicos y de élites de poder. poder. Y es Ujú. lo que Honduras ha venido demandando, la instalación de esa comisión internacional que se llamaría CCH, que justo estamos en ese ambiente donde la ciudadanía está presionando para que se pueda dar la instalación pronto. Podríamos decir, Úrsula, que el resultado que permite que el movimiento Semilla vaya a esta segunda vuelta programada para el 20 de agosto es producto de esto que le tocó vivir a la ciudadanía de Guatemala con la salida de la CICID y con pues el fortalecimiento de estos grupos que han estado al frente del país. Mire, representa un hartazgo de la ciudadanía frente a un régimen de corrupción e impunidad que se profundizó. Y
la ciudadanía no se estaba manifestando en las calles como sí lo hizo en el 2015, 2016, 2017, pero sí existía una opinión, digamos, dentro de esta ciudadanía de que no se estaba satisfecho con el régimen, ¿verdad? Recuérdese que hay unas encuestas latinoamericanas donde nuestro presidente tenía uno de los punteos más bajos a nivel de América Latina. Entonces, la ciudadanía estaba inconforme, está inconforme con este régimen, pero no se manifestó en las calles y se menospreció que esa no manifestación en las calles iba a terminar de, por un lado, que sí se expresó en esta primera vuelta, fortalecer el voto nulo o quedarse fuera de la elección, de no ir a votar, que sí se expresó también, pero nunca se imaginaron que un partido pequeño, progresista, integrado por cuadros especialmente académicos, técnicos, que siempre manifestó estar fuera del régimen de corrupción, iba a la segunda vuelta, como es el caso del partido Semilla. Entonces, es de alguna manera esa acumulación de conciencia que sí tuvo la ciudadanía sobre lo que vivimos a partir de 2015 a la fecha. Y es esa toma de conciencia y ese hartazgo lo que le hace ir a las urnas, más del 60% asistió a las urnas, perdón, y emitió ese voto contra ese sistema, a través del voto nulo, a través del abstencionismo, pero a través de votar, ahora sí no por el menos peor, sino votar por alguien en que la ciudadanía creyó que es que sí iba a generar una posibilidad de cambio, que es, digamos, en este momento la expresión del partido Semilla. ¿Quiénes están interesados o interesadas en mantener lo que en Honduras llamamos pacto de impunidad? ¿Quiénes están interesados en mantener ese pacto de impunidad en Guatemala ahora mismo? Bueno, en todo este proceso, como le mencioné, se consolidó lo que era este régimen de élites políticas y económicas lícitas e ilícitas. La población civil colocó el nombre de Pacto de Corruptos y funcionó muy bien. Todos aquellos que habían sido imputados, digamos, por CICIG, que se consolidaron a partir de una estrategia de sacar a la CICIG, sacar a una fiscalía del Ministerio Público contra la corrupción e impunidad y a todos aquellos jueces que estaban precisamente dándole seguimiento al proceso de estos casos develados por CICIG. Entonces, este pacto fue muy fuerte porque aglutinó a todas las élites de poder en Guatemala, a la mayoría, la que sustenta el poder, ¿verdad? Sin embargo, en este momento creemos que ese pacto está teniendo algunas fisuras, porque hay mucha presión internacional de que se respete el proceso electoral y la decisión de la ciudadanía en cuanto a la elección de los dos binomios presidenciales que van a segunda vuelta. Y esa presión internacional está de alguna manera haciendo que las élites económicas, especialmente las que están representadas en cámaras, pues tomen una posición diferente. Ya diferentes cámaras empresariales que anteriormente apoyaban claramente al sector a este pacto de corrupción han manifestado a través de comunicados que sí respaldan el proceso electoral y que sí respaldan que se dé esta segunda vuelta y se llegue pues al 14 de enero, que es cuando toman posesión las nuevas autoridades. Eso de alguna manera erosiona lo que es el pacto de corruptos. También hay otras instancias del Estado que anteriormente teníamos indicios de que estuvieran también siendo parte de este pacto de corrupción, como el Tribunal Supremo Electoral, se ha fortalecido en mantener su decisión y la Corte de Constitucionalidad, no por unanimidad, pero una mayoría de ellos también ha respaldado el proceso, aunque en su inicio todavía titubeó de respaldar o no el proceso. Entonces, en ese momento estamos en que uno ve que hay ciertas fisuras en esa amalgama que hubo anteriormente de poder y eso lo que nos tiene que permitir a la ciudadanía es trascender ese pacto de corrupción y encontrar una nueva ruta para llegar a acuerdos nacionales
que nos permitan salir de esa cooptación y también de algo muy peligroso, y es que el capital ilícito estaba tomando control de territorios y también de decisiones del Estado. Y eso pone en riesgo a todos, al poder económico, al poder político y también a la ciudadanía en general. ¿Es Guatemala un narcoestado? Creo que sí, creo que eso es lo que se venía denunciando por parte de sociedad civil, que ya existía mucha vinculación entre el poder formal y el poder ilícito e informal, ¿verdad? Y esa incidencia estaba dándose por la vía del financiamiento electoral ilícito, se estaba dando por la representación en el Congreso de este capital ilícito y también por los acuerdos que se estaban llegando para mantener este espacio de corrupción e impunidad. El actual mandatario Alejandro Yamatei, ¿qué papel juega en este proceso electoral? Bueno, de él se ha sabido, ¿verdad?, por diferentes analistas, que es el que finalmente en este periodo mantuvo esa alianza de este pacto de corrupción. Él, su pareja sentimental, ¿verdad? Y por supuesto el círculo de poder que está, pues está con él desde el Ejecutivo, pero como digo, teniendo tentáculos en los diferentes organismos del Estado, en el Congreso de la República, en el organismo judicial, en el Ministerio Público y también en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, él ha mantenido esa alianza y creemos, hay indicios muy fuertes de que él es, porque no se ha expresado categóricamente de que no se puede dar un golpe de Estado, es muy probable que él sea quien esté más empeñado en que este pacto se mantenga. ¿Y el Ministerio Público en todo esto qué papel está jugando? Y preguntamos esto porque hemos visto desde acá, desde Honduras, que se ha señalado la gestión que realiza específicamente el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche. Cortiche. Eh, ¿Qué ha significado ese Ministerio Público, el trabajo de este fiscal para Guatemala, para una Guatemala, Úrsula, que más del 45% de la población, tenemos entendido, es población indígena? Así es. Mire, lamentablemente el Ministerio Público fue el primero en ser cooptado después de este proceso, digamos, que la CICIG develó, ¿verdad? Dijimos que la CICIG fue, digamos, se interrumpió su ejercicio en Guatemala con el gobierno de Jimmy Morales y con el gobierno de Alejandro Yamatei lo que se hace es la elección del nuevo fiscal general y es el presidente Yamatei quien elige al actual fiscal y posteriormente se elimina lo que se conoce como la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad, que daba continuidad a los procesos de CICIG y donde había un fiscal muy comprometido, Juan Francisco Sandoval, que hoy lamentablemente se encuentra en el exilio. Entonces, eso hizo que tanto la fiscal general como la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad fuera tomada por agentes que iban a dar continuidad a ese proceso de regresión democrática que hemos tenido en el país y de esa cooptación casi total que se ha tenido del sistema de justicia. Entonces, tristemente, el Ministerio Público ha jugado un papel de criminalización de estos personajes que han actuado correctamente desde el ejercicio público en las diferentes instancias y también de criminalización de actores sociales, pero en este momento en la elección está jugando un papel de judicialización del proceso electoral, ¿verdad? Y de una manera que ya se ha salido de todos los esquemas legales, que incluso se está hablando de que estén en una intencionalidad de generar un golpe de Estado técnico, al querer sacar de la contienda electoral al partido Semilla. En este momento, imagínese, después de que en marzo se abrieron las elecciones, de que se realiza la primera vuelta y que Semilla va a segunda vuelta con el su binomio presidencial, en este momento
por parte del Ministerio Público, se ha levantado un caso que se dice de fraude en el momento en que Semilla se constituyó como partido político. O sea, es totalmente fuera de tiempo, fuera de lugar y de competencia, porque quien lo tuvo que haber mencionado en su momento fue el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral dio apertura a las elecciones con estos partidos y además se dio ya la primera vuelta. Y llega un partido que es antisistema de corrupción e impunidad y ahora se le quiere eliminar su personería jurídica. Entonces, en este momento, este Ministerio Público está coronando lo que ha venido siendo su rol de desarticular a la oposición a este régimen. Y a propósito de ese Ministerio Público, también desde Honduras hemos visto la situación de los medios de comunicación, el tema de la censura y de la criminalización. ¿Esto va de la mano con las irregularidades que se están presentando en el proceso electoral o es parte de una estrategia que se ha venido montando desde tiempo atrás en Guatemala? Mire, la estrategia se tenía para que llegaran fuerzas electorales que fueran afines al régimen, ¿verdad? Por eso hablé de que se sacaron a 3 contendientes que supuestamente eran opositores al régimen. Uno de ellos ya está demostrando que no, el señor Pineda, ¿verdad? Pero los otros 2 sí. Entonces, esa estrategia iba muy bien y se creyó que la ciudadanía votaría en función de lo que eran, pues, lo que había salido en las encuestas, que eran los más votados. Lo que nunca se imaginaron era que la población, la ciudadanía, votara por un partido pequeño, pero progresista, democrático, que tiene una propuesta antisistema corrupción, como es el partido Semilla. Entonces, al no haber previsto esa estrategia, dejaron correr la primera vuelta sin ningún problema. Es más, el día de la primera vuelta se tuvo condiciones muy pacíficas, solo hubo algunos conflictos en algunos lugares que ya traían conflictividad social. Hubo sí el alegato de revisión de actas por parte de la alcaldía municipal de la ciudad capital, donde ahí sí digamos, iba muy pareja la elección de quien llegaría a la alcaldía, pero de ahí toda la elección nacional se desarrolló con normalidad e incluso las observaciones nacionales e internacionales manifestaron de que efectivamente el proceso se había llevado a cabo con total apego a la ley electoral y de partidos políticos. Y ahí jugaron un rol muy importante las juntas electorales, que fueron las que mantuvieron, digamos, la integridad del proceso electoral. Pero lo que nunca se imaginaron era que llegara este partido que estoy mencionando y por ello la estrategia ahora es irse contra la personalidad jurídica del partido, que por supuesto pone en riesgo todo el sistema democrático del país. Porque si eliminaran al partido Samía, lo cual dicen analistas que no puede suceder ya, pero si eliminaran la personería jurídica del partido posterior a la contienda electoral, eso podría provocar un golpe técnico de lo que ya eligió la ciudadanía. El otro riesgo que corremos es que ya empezaron a judicializar y a criminalizar a los miembros que dieron origen al partido Semilla. Y eso sí está creando zozobra y lo que se cree que tienen la intencionalidad de hacer es generar miedo en la población y que la población no salga a las urnas a votar por esta propuesta electoral. Entonces la estrategia está en curso, solo que sí cambió radicalmente, puesto que no se dio lo que se esperaba. Úrsula, ¿qué escenarios se abrirían para Guatemala si este movimiento Semilla llega a la presidencia con Bernardo Arévalo? Pues mire, los escenarios tampoco son del todo libres de que este pacto de corruptos en la expresión que quede, sea pequeña o sea grande todavía, tiene todavía el control de varias instituciones del Estado. Una de ellas el Congreso de la República, actualmente electo, ¿verdad?
donde el partido oficial queda como la primera fuerza, el partido UNE, que es el segundo que va a contienda, queda en segundo lugar, y el tercero es el partido Semilla. Además están las cortes que están en proceso de elección y que quisieran elegir antes de que tome el nuevo gobierno, y está, por supuesto, la Corte de Constitucionalidad. El organismo judicial mismo, ¿verdad? Como a través de estas cortes. Entonces, todavía las instituciones del Estado están en control de ese pacto de corrupción, aunque quizás un poco disminuido en este proceso, pero va a seguir siendo un riesgo para poder gobernar y gobernar con la posibilidad de satisfacer lo que la ciudadanía pide al gobierno, que es que precisamente se instalen políticas y programas que favorezcan a las grandes mayorías. Por el otro lado, tendríamos la posibilidad de que no le dejen tomar posesión al gobierno de Semilla por esta criminalización que se está dando y judicialización de querer eliminar la personería jurídica del partido. Esto sí también atenta contra el proceso de democratización del país. Esos serían como los dos escenarios. Y el tercero, que creo que es el más optimista, es que se tenga una participación amplia, masiva, a las urnas, que fortalezca la posición del partido más democrático. Y si fortalece la participación de la ciudadanía en las urnas a esta opción más democrática, creo yo que eso da una posibilidad de que la ciudadanía se mantenga activa de cara a que estos dos primeros escenarios no se realicen tal y como los tendrían una posibilidad si la ciudadanía no acude a las urnas. Si, digamos, la diferencia entre la expresión de la UNE y de Semilla sería mínima, ¿verdad? O si la participación electoral disminuye en el caso que sí se dio en la primera vuelta. Y de igual forma, ¿qué pasaría o qué escenarios se abrirían si es la señora Sandra Torres quien llega a la presidencia de Guatemala? Si llega Sandra Torres, creo que tenemos dos posibilidades. Profundizar el pacto de corruptos, ¿verdad? Que significaría mantener las instancias del Estado totalmente cooptadas por diferentes intereses, porque todavía no sabemos realmente a qué interés pueda representar este partido finalmente, pero también podría ser que sea tal la presión política internacional y nacional del sector económico que el partido UNE tenga que disminuir lo que es el proceso de cooptación, ¿verdad? Pero no sabríamos con quién. Puede ser cualquiera de las élites de poder a quien ella más se vincule, ¿verdad? Y también hay un tercer factor, que es el factor del papel de la comunidad internacional, pero también de Estados Unidos, ¿verdad? A quien interesa muy especialmente que Guatemala no siga cayendo en los tentáculos del crimen organizado, la corrupción y la narcoactividad. Porque, por decirlo de alguna manera, seguimos siendo su frontera sur y eso sí pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Y recuérdese que a nivel global también existe una alianza internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea con un frente común, que es la guerra en Ucrania, que significa una guerra también global con respecto a Rusia y con respecto a China también. Y eso tiene mucho peso en esta región, en este momento en que los gobiernos de Centroamérica tienen diferentes mecanismos para vincularse a estas grandes potencias internacionales. Entonces, todo eso está en juego. Y por eso creemos que Guatemala no podría caer en manos de que llegáramos a un régimen totalitario, porque entonces sería prácticamente toda la región, a excepción, por supuesto, de ustedes, de Honduras, y a excepción de Costa Rica, pero lamentablemente el triángulo que se ha denominado el Triángulo Norte tiene mucho peso territorial sobre su vínculo o no con Estados Unidos y la situación de migraciones que nunca la dejamos por fuera, ¿verdad? Sí, ¿y cuáles podríamos decir, Úrsula, que son las lecciones que la ciudadanía de El Salvador, que también va a ir a
a un proceso electoral que desde ya está siendo cuestionado por la posible reelección de Nayib Bukele, en el caso de Nicaragua, Honduras. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este proceso electoral de Guatemala para el resto de Centroamérica? Bueno, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía tenga un proceso de formación política, ¿verdad? De acción política, que no nos dejemos arrastrar por esas mayorías que lamentablemente están atadas por lo que significa el mecanismo clientelar que ofrecen los gobiernos, ¿verdad? O sea, no es una sola demanda por la que tenemos que irnos, es por mantener un proceso democrático con libertad de acción y mantener un régimen que nos permita avanzar en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los ciudadanos. Yo creo que el ejemplo, digamos, que podemos, o las enseñanzas que podemos tomar de Guatemala es que aquí quien tuvo mucha relevancia fueron los jóvenes, pero los jóvenes que han pasado por procesos educativos formales y no formales, que hoy las redes sociales permiten un nivel de articulación siempre y cuando se tenga una base educativa. Con una base educativa informada, las juventudes van a salir a pelear por derechos integrales, no únicamente por una demanda. Creo que esa es como la mayor enseñanza del caso guatemalteco. Lo otro es que hay otro tipo de alianzas muy importantes, los medios periodísticos, ¿verdad? Que mantienen una información no solo veraz, sino crítica. Creo que esa alianza también tuvo que ver en estos cambios en Guatemala y por supuesto esa alianza con las resistencias históricas de los países. Creo que las resistencias históricas, como sería el movimiento indígena, los movimientos campesinos de mujeres, etcétera, están muy golpeados por la represión. Entonces, el mantener vasos comunicantes con estas clases medias, con estas clases sociales que tienen una mayor posibilidad de influir en los órganos de gobierno en un corto plazo, creo que es otra de las enseñanzas que yo diría que tiene el proceso guatemalteco. Eh, Creo que también hay que asumir que la población sí todavía considera las elecciones como un medio de poder influir en el poder. Creo que nosotros quienes trabajamos de las organizaciones sociales decimos que ese tipo de democracia no es suficiente y yo estoy de acuerdo, pero a nivel latinoamericano estamos viendo que es a través de las urnas como la ciudadanía finalmente toma algunas decisiones trascendentales para el país. Entonces no hay que menospreciar ese mecanismo. Lo que pasa es que tenemos que saberlo orientar para los fines del bien común, para los fines del bienestar de la población. Y hoy, por ejemplo, esta expresión de este movimiento Semilla habla de algo muy importante y es recuperar la confianza en la política, la confianza también en que se puede gobernar desde la ética, desde la moral, y no como veníamos viendo todos estos procesos electorales, que ya es puro mercado, ¿verdad? De las ofertas electorales. Le agradecemos mucho, Úrsula, que nos haya acompañado en estos minutos, en esta entrevista de análisis. Vamos a seguir consultándole porque estamos muy pendientes de cómo se va a desarrollar esta segunda vuelta programada para el 20 de agosto. Estamos pendientes del trabajo que se está realizando desde la Universidad Rafael Landívar, de los colegas de Plaza Pública, de cómo la población está viviendo este proceso electoral, que sin duda alguna, y como usted nos ha contado, representa también una esperanza para la gente. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. Gracias, mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecemos a Úrsula Roldán, investigadora de Guatemala, integrante de la Universidad Rafael Landívar. A ustedes, amigos y amigas, también les agradecemos su sintonía y la invitación es para encontrarnos en una próxima ocasión.
quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.